Como seres humanos, no podemos ser inmortales en nuestra condición, mas sí en la forma en la que dejamos un impacto en la gente que amamos y en los recuerdos que tienen de nosotros. Ahí sí podemos ser inmortales. Yo soy Carlos Naranjo Picone, psicólogo, psicoterapeuta de Psique en Equilibrio, y el día de hoy estamos aquí para poder platicar de un tema complicado realmente, pero totalmente importante: cómo hablar de duelo con los niños. En este video vamos a hablar específicamente acerca de cómo hablar a los niños del duelo por fallecimiento de un ser querido. Vamos a empezar desde el planteamiento de que nosotros como adultos, si de por sí ya nos es difícil poder lidiar con una situación como esta, incluso cuando no nos está sucediendo a nosotros, sino cuando le sucede a algún amigo o a alguna persona de nuestra importancia, que vamos al funeral de esta persona y no sabemos cómo dar el pésame, no sabemos qué decir primero, no sabemos cómo mostrar realmente la empatía que tenemos. Imagínense un niño, ¿cómo lo va a poder procesar? Cuando somos pequeños, cuando somos unos niños, nuestra manera de ver el mundo es muy diferente. Nuestra forma de entender las cosas lo es completamente también. E incluso no es la misma la forma en la que un niño de 3 o 4 años ve la vida y la entiende desde su forma de razonarla, a cómo la ve y la entiende un niño de 11 o 12 años. Conforme vamos creciendo, nuestra mente empieza a evolucionar de una manera que nos está permitiendo el hecho de poder entender lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces vamos a empezar a aprender cómo ven los niños el duelo dependiendo de su edad. Cuando son muy pequeños, cuando apenas empiezan a poder aprender de su mundo, digamos, tan pequeñitos, tienen 3 años, 4 años, incluso 5 años tal vez, digo, las fechas no son tan fijas, cada ser humano evoluciona un poquito diferente, pero tomando como promedio eso, en esa época el ser humano no es capaz de reconocer la temporalidad, ¿sí? O sea, no saben lo que es el tiempo que duran exactamente las cosas, no entienden lo que es el hecho de la muerte en sí, no entienden el hecho de cómo algo deja de existir en este mundo. La temporalidad no es un concepto en ellos. Por lo tanto, los niños así de pequeños, si tienen el fallecimiento de un ser querido, van a empezar a manifestar su dolor por el hecho de que no lo van a ver físicamente por ahí cerca como estaban acostumbrados. Y eso puede generar una ansiedad muy grande y una serie de síntomas muy dolorosos, porque el niño tiene una necesidad de apego muy grande en esa etapa. Entonces no va a entender, no traten de explicarles con lógica lo que es la muerte cuando tienen esa edad, porque no lo van a entender. Ellos van a pensar que no está ahí presente esa persona y eso es lo que les va a doler bastante. Después los niños empiezan a crecer un poquito más. Hay una etapa importante que Piaget llama la etapa preoperacional. En esta etapa el niño empieza a entender un poquito cómo funciona el mundo a través de la fantasía, a través de lo que ven las caricaturas, a través de lo que sucede con sus mascotas, a través del mismo juego. Juegan a ser un policía, un superhéroe, una princesa, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera empiezan a entender la vida y la muerte. Por ejemplo, a través de un cuento, a través de una película animada, ven que el personaje muere, que el personaje vive, y empiezan a entender más o menos la temporalidad. Estamos hablando de que por ahí de los 5, 6 años, 7 años es cuando está muy presente la fuerza de la etapa de la fantasía. Pero ¿qué sucede en esta etapa? El niño puede pensar dentro de su pensamiento fantástico, por un lado, que la gente puede realmente morir. Ya entienden esa temporalidad, pero al mismo tiempo también su pensamiento de fantasía les puede hacer pensar que esa persona en cualquier momento puede incluso revivir, que puede volver en el momento inesperado. Entonces los niños empiezan a pensar que eso es algo factible cuando no lo es. Y cuando empiezan a crecer y se dan cuenta que eso no es lo que ellos pensaban, el dolor puede ser muy grande a la hora de enfrentar esa situación. Después, cuando los niños tienen más o menos, les digo, no son tan fijas las etapas, pero algunos niños desde los 7 años, 8 años, a partir de esa etapa hasta al llegar a la pubertad, los niños entran en la etapa de las operaciones concretas, desde lo que Piaget comenta. ¿Qué sucede? En esta etapa el ser humano empieza a ver las cosas con más lógica, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya traen los niños el concepto de temporalidad, de la vida, de la muerte, del dejar de existir, ¿sí? Pero ya no fantasean tanto con eso. Es decir, ya pueden entender realmente que ese ser querido que tanto amaban, que ya murió, ya no va a poder regresar, lo cual les va a ayudar a poder procesar un poquito mejor la situación. Vamos a ver las sugerencias de cómo hablar con nuestros pequeñines acerca del duelo por fallecimiento. Primero, hay que tomar en cuenta en qué etapa están, para saber cómo hablar con ellos respecto a esta situación. Si nuestros pequeñitos están en una etapa en la que todavía no logran comprender la temporalidad, creo que es muy importante empezar a mostrarles las cosas a partir de los recursos que tenemos a la mano.
Muchos de los niños llegan a tener mascotas. Algunas mascotas son más pequeñas, como el pececito, como el hámster, por ejemplo, que son animalitos que desafortunadamente muchas de las veces mueren más pronto. Es una forma de empezar a explicar la temporalidad, el duelo, la muerte, el fallecimiento con los niños. También es muy importante usar la fantasía cuando los niños empiezan a pasar la etapa preoperacional. ¿De qué podemos valernos? De las películas. Hay películas que explican muy bien el duelo, por ejemplo. No sé si por ejemplo recordarán aquella bonita película llamada Up. Por ejemplo, si tenemos que nuestro pequeñín acaba de fallecer el abuelito o el tío, que ella es una persona más grande, podemos hablarles acerca de la película de Up, donde recordarán, se la sugiero mucho. Este personaje principal, este señor viejito, pierde a su esposa y pasaron toda la vida juntos. Ya por la edad ella fallece. Es una forma de explicar cómo el ser humano en cierto momento deja de existir, muchas veces debido a la edad, que le acarrea cierto tipo de problemas. Entre esas películas hay otras más, también hay cuentos que pueden servir para eso, y ahorita tenemos el recurso de los videos. Hay que usar los videos que pueden encontrar en YouTube, donde a partir de los dibujos animados, a través de las metáforas y de las fábulas, se puede aprender a hablar de duelo con los hijos. La siguiente sugerencia es muy importante y tiene que ver con la forma en la que les digamos las noticias, el tacto que tengamos. Hay que recordar que son niños. Primero, es muy importante poder hablarles de una manera dulce, poder apapacharlos, poder hacerles saber que ustedes van a estar ahí para poder darles las respuestas a eso que tal vez no les va a ser tan fácil poder entender, para poder contenerlos. Otro punto que es muy importante también es el hecho de que hablemos las cosas lo más cercanas a la realidad, evitando las mentiras, ¿sí? Si este ser querido que ellos tenían murió, es totalmente nada recomendable decirles que se fue de viaje, que está trabajando, que luego va a regresar, porque solamente retrasamos el tiempo en el que el niño o la niña va a sentir el dolor de esa pérdida. Y por último, también es muy importante como adultos nosotros tratar el dolor que estamos sintiendo por el duelo. Recuerden que no es recomendable que los niños tengan que cargar con nuestras propias emociones. Como adultos, como papás, es nuestra responsabilidad nosotros protegerlos a ellos, no que ellos nos protejan a nosotros. Pero también es importante no irse al otro extremo y hacerles creer que ustedes no sienten nada de dolor por lo que está pasando. Es importante que ellos vean la humanidad que ustedes tienen, pero no les hagan cargar con sus sentimientos. Y recuerden también, si surge alguna duda respecto al tema, pueden escribirnos en este video y también sugerirnos de qué más les gustaría que habláramos relacionados con este tema o con algún otro más que podamos usar la psicología para esto. Yo soy Carlos Naranjo Picone, psicólogo, psicoterapeuta de Psique en Equilibrio. Como siempre nos gusta mucho compartir temas con ustedes que puedan servir para que podamos tener una idea más clara del mundo a partir de los ojos de la psicología. Recuerden que pueden ponerle like, suscribirse al canal y no olviden compartir también. Y recuerden que cualquier otro tema que tengan estamos listos para poder desarrollarlo.